Hay lugares en la Tierra donde la línea que separa lo conocido de lo desconocido no está trazada sobre mapas, sino sobre agua en movimiento. El océano, desde que el ser humano aprendió a construir barcos, ha sido a la vez camino y amenaza, promesa de comercio y tumba silenciosa, superficie abierta que refleja el cielo y abismo que esconde aquello que no desea ser encontrado. Durante siglos, marineros de todas las culturas han narrado historias de regiones donde las brújulas se vuelven erráticas, donde el viento calla de forma repentina, donde las corrientes parecen arrastrar no solo madera y hierro, sino también certezas. En este vasto imaginario marítimo, una zona concreta del Atlántico Occidental terminó por convertirse en el símbolo moderno del misterio oceánico, el llamado Triángulo de las Bermudas. No siempre tuvo ese nombre, no siempre fue un lugar temido. Durante mucho tiempo fue, simplemente, una región más del Océano Atlántico, transitada por rutas comerciales que conectaban Europa, África y América, surcada por corrientes cálidas, azotada por tormentas estacionales y recorrida por marinos que, como en todos los de su tiempo, confiaban en instrumentos imperfectos y en la intuición heredada de generaciones anteriores. Sin embargo, a mediados del siglo XX, una serie de desapariciones encadenadas, amplificadas por la prensa y más tarde por la literatura sensacionalista, comenzaron a dibujar en la mente colectiva una figura geométrica invisible, cuyos vértices se fijaron en Miami, Puerto Rico y las Islas Bermudas. Entre estos tres puntos, decían algunos, los barcos se perdían sin dejar rastro y los aviones se evaporaban en pleno vuelo. La idea prendió con fuerza porque tocaba una fibra antigua. El ser humano teme al océano no solo por su poder físico, sino por su indiferencia absoluta. El mar no conserva huellas, no devuelve respuestas. Puede engullir toneladas de acero y devolver, meses después, apenas un tablón astillado. En tierra, una desaparición deja rastros. En el mar, solo queda una superficie lisa que borra su propio crimen. Esa cualidad convirtió al Triángulo de las Bermudas en un escenario perfecto para la imaginación moderna. Un espacio donde la tecnología avanzada, aviones militares, cargueros gigantes y sistemas de navegación podían fracasar sin explicación visible. Pero antes de llegar a los titulares del siglo XX, existía una historia más profunda. Una historia de corrientes traicioneras, de bancos de arena ocultos, de huracanes repentinos y de una de las regiones magnéticas más complejas del planeta. Una historia que empieza mucho antes de que alguien trazara líneas imaginarias sobre un mapa. Los primeros navegantes europeos que cruzaron esa zona, en los siglos XV y XVI, ya dejaron constancia de comportamientos extraños de la brújula. Cristóbal Colón anotó en su diario que la aguja magnética variaba su orientación sin causa aparente. En aquella época, cuando la navegación dependía casi por completo de la brújula y de las estrellas, cualquier desviación era percibida como un presagio. No era misterio sobrenatural, era geofísica desconocida. Pero para quienes no podían explicarla, se convertía en algo inquietante, casi vivo. A lo largo de los siglos siguientes, cientos de barcos desaparecieron en todo el Atlántico. La mayoría por causas perfectamente naturales: tormentas, errores de navegación, sobrecarga e incendios a bordo. Sin embargo, cuando en el siglo XX comenzaron a acumularse casos dentro de una misma franja geográfica, la narrativa cambió. Ya no se trataban de naufragios aislados, se hablaba de un patrón. Y cuando el ser humano percibe patrones, aunque sean discutibles, construye mitos alrededor de ellos. Así nació el Triángulo de las Bermudas, no como una entidad real,
sino como una historia compartida, un nombre atractivo, una frontera simbólica entre lo cotidiano y lo inexplicable. Y como toda buena historia, necesitaba protagonistas, barcos que salieran de puerto y que jamás regresaran, aviones que se comunicaran por radio y luego callaran para siempre, tripulaciones enteras borradas del registro humano. En los siguientes capítulos recorreremos estos casos, uno por uno, sin ficción, con datos, fechas, coordenadas y testimonios oficiales. Y después examinaremos las teorías que intentaron explicar lo ocurrido desde las más racionales hasta las más extraordinarias. Pero antes de avanzar, conviene recordar algo esencial. El océano no necesita misterios para ser mortal. Basta con que el ser humano crea dominarlo. Cuando el Triángulo de las Bermudas comenzó a ocupar espacio en los titulares del siglo XX, muchos creyeron que se trataba de un fenómeno nuevo, casi contemporáneo, una anomalía surgida con la llegada de la aviación y de la navegación moderna. Sin embargo, los archivos marítimos revelan que mucho antes de que existieran radares, radios o satélites, aquella franja del Atlántico ya había sido escenario de desapariciones difíciles de explicar para su tiempo. No eran casos aislados, ni leyendas de taberna transmitidas entre marineros supersticiosos, sino incidentes registrados en bitácoras oficiales, en informes de compañías navieras y en diarios de capitanes que jamás regresaron para justificar sus últimas anotaciones. En el siglo XIX, el Atlántico Norte era una autopista oceánica. Vapor y vela compartían rutas que conectaban continentes, transportando mercancías, soldados, emigrantes y sueños. La región comprendida entre Florida, Bahamas, Puerto Rico y Bermudas era atravesada de forma constante por embarcaciones de todo tipo. Corrientes cálidas como la Gulf Stream aceleraban la travesía, pero también la volvían peligrosa, pues alteraban cálculos de navegación y empujaban barcos hacia bancos de arena invisibles. A esto se sumaban tormentas tropicales que nacían sin aviso y crecían con una rapidez devastadora. En aquel contexto, desaparecer en el mar no era raro. Lo inquietante era cuando no quedaba absolutamente ningún rastro. Uno de los primeros casos que llamó la atención ocurrió en 1872 con el navío Mary Celeste. Aunque su desaparición no tuvo lugar estrictamente dentro de los límites posteriores del Triángulo, su historia fue uno de los primeros grandes misterios marítimos modernos y sembró una inquietud colectiva que más tarde se proyectaría sobre otras regiones del océano. El Mary Celeste fue hallado a la deriva, intacto, con la carga completa, sin señales de lucha ni daños estructurales, pero completamente abandonado. La tripulación había desaparecido. Ningún cuerpo fue recuperado. Ninguna explicación satisfactoria surgió jamás. Este episodio no pertenecía geográficamente al Triángulo, pero psicológicamente abrió la puerta a la idea de que el mar podía borrar personas sin dejar huella. Con el cambio de siglo y el aumento del tráfico naval, los registros comenzaron a acumular incidentes dentro del Atlántico Occidental. En 1918, en plena Primera Guerra Mundial, un enorme carguero de la Marina estadounidense, el USS Cyclops, partió de Barbados rumbo a Baltimore, transportando mineral de manganeso. A bordo viajaban más de 300 personas. Nunca llegó a destino. No hubo señales de socorro. No se hallaron los restos. Ningún submarino enemigo reclamó el hundimiento. La investigación oficial concluyó con una frase inquietante por su sencillez: desaparecido sin explicación. Años después, cuando se trazaron los límites imaginarios del Triángulo de las Bermudas, la ruta del Cyclops quedó dentro de ese área. Retroactivamente, el misterio había encontrado
un nuevo hogar simbólico. No fue un caso único. En las décadas siguientes, barcos mercantes más pequeños también dejaron de comunicarse sin dejar evidencia de tormenta, piratería o fallo estructural. Algunos simplemente no llegaron a puerto. Sus nombres quedaron en listas de pérdidas marítimas, sin titulares llamativos, pero con una nota marginal en los registros de seguros. Desaparición inexplicada. Estos documentos, fríos y administrativos, serían más tarde utilizados por escritores e investigadores para construir una narrativa más amplia, una cadena de hechos que parecían apuntar hacia una región maldita del océano. Sin embargo, hasta ese momento, el misterio pertenecía sobre todo al mar. Fue la llegada de la aviación la que terminó de sellar el destino del Triángulo como mito moderno. Porque cuando los barcos desaparecen, el océano ofrece una explicación obvia. Se hundieron. Pero cuando un avión se pierde en pleno vuelo, con comunicación activa y combustible suficiente, el impacto psicológico es mayor. El cielo, al contrario que el mar, no ofrece lugares donde ocultar un cadáver. Y aún así, en los años siguientes, aviones comenzarían a desaparecer en aquella misma región del Atlántico. El mundo estaba a punto de entrar en la era de las grandes desapariciones aéreas, y el nombre del Triángulo de las Bermudas comenzaría a fijarse en la memoria colectiva. Si el mar había sido durante siglos el gran devorador silencioso, la llegada de la aviación prometía una nueva era de control sobre el espacio. El ser humano ya no dependía solo de vientos y corrientes. Ahora podía elevarse, trazar rutas directas y comunicarse en tiempo real con tierra firme. Esa sensación de dominio tecnológico hizo que cada desaparición aérea resultara profundamente perturbadora, porque implicaba que incluso en el cielo existían regiones donde las certezas fallaban. El 5 de diciembre de 1945, apenas unos meses después del final de la Segunda Guerra Mundial, la Marina de los Estados Unidos organizó un vuelo de entrenamiento rutinario desde la base aérea de Fort Lauderdale, en Florida. 5 bombarderos torpederos TBM Avenger despegaron con 14 hombres a bordo. Su misión era sencilla: practicar navegación sobre mar abierto, lanzar bombas de entrenamiento y regresar. Nada en el parte meteorológico indicaba peligro. El mar estaba tranquilo. La visibilidad era aceptable. La operación estaba planificada al minuto. Ese escuadrón pasó a la historia como el vuelo 19. Durante las primeras horas, todo transcurrió con normalidad. Los aviones completaron los ejercicios de bombardeo y emprendieron el regreso. Fue entonces cuando comenzaron las anomalías. El líder del escuadrón, el teniente Charles Taylor, comunicó por radio que sus brújulas no funcionaban correctamente. Declaró no estar seguro de su posición. Pensaba que se encontraban sobre los cayos de Florida, cuando en realidad estaban mucho más al este, sobre el mar abierto. Las grabaciones de radio conservadas recogen una progresiva pérdida de orientación. Taylor repetía que no reconocía la costa. Los alumnos expresaban preocupación. Desde la base intentaban guiarlos, pidiéndoles que volaran hacia el oeste. Pero la confusión se intensificaba. Las últimas transmisiones describen un cielo que oscurece, el mar embravecido y el combustible agotándose. Finalmente, la señal se perdió por completo. Ninguno de los 5 aviones regresó. Ningún resto fue encontrado. Ningún cuerpo fue recuperado. La Marina de los Estados Unidos organizó una búsqueda masiva. Aviones, barcos y submarinos
peinaron el área durante días. Incluso uno de los hidroaviones de rescate enviados a buscarlos desapareció también, con 13 tripulantes a bordo. Posteriormente se concluyó que ese segundo aparato probablemente explotó en el aire, pero jamás se hallaron restos concluyentes. El informe oficial atribuyó la desaparición del vuelo 19 a un error de navegación y agotamiento de combustible. Una explicación racional, sencilla, pero incapaz de eliminar la sensación de inquietud que dejó el caso. 5 aviones militares, pilotos entrenados, comunicaciones activas, clima aceptable y ningún rastro físico posterior. En una época sin GPS ni radares avanzados, era posible perderse, sí, pero desaparecer sin dejar fragmentos flotando, sin manchas de combustible, sin restos metálicos reconocibles, era estadísticamente inusual. La prensa se hizo eco del caso, y años después, cuando escritores de misterio comenzaron a trazar los límites del Triángulo de las Bermudas, el vuelo 19 se convirtió en su piedra angular, no solo por la desaparición, sino por las palabras registradas en las últimas transmisiones, que parecían describir un espacio donde los instrumentos fallaban y la realidad se volvía confusa. A partir de entonces, otros incidentes aéreos se sumaron al mapa invisible del Triángulo. En 1948, un avión de pasajeros británico, el Star Tiger, desapareció entre las Azores y Bermudas. En 1949, otro aparato similar, el Star Ariel, se perdió en la misma región. En ambos casos, vuelos comerciales modernos, tripulación profesional, condiciones meteorológicas normales y silencio absoluto tras la última comunicación. Cada nuevo caso reforzaba la idea de que aquella región del Atlántico no solo devoraba barcos, sino también máquinas diseñadas para conquistar el cielo. La narrativa estaba completa. Mar y aire unidos por un mismo misterio geográfico. Sin embargo, las autoridades aeronáuticas ofrecían explicaciones técnicas, fallos estructurales, turbulencias severas y errores humanos. Ninguna prueba apuntaba a algo sobrenatural, y aún así, la suma de coincidencias empezaba a generar una pregunta inevitable. ¿Por qué tantos incidentes en una franja relativamente concreta del océano? La respuesta aún no estaba clara. Y sería en las décadas siguientes cuando científicos, escritores y divulgadores transformarían esa pregunta en una de las leyendas modernas más persistentes del siglo XX. Cuando el nombre Triángulo de las Bermudas comenzó a circular en libros y programas de televisión durante los años 60 y 70, el misterio ya estaba completamente instalado en la cultura popular. Sin embargo, fuera del sensacionalismo editorial, existían instituciones científicas, agencias meteorológicas, compañías aseguradoras y autoridades navales que observaban el fenómeno desde otra perspectiva. Para ellas, cada desaparición debía ser analizada con datos, no con intuiciones. Y poco a poco, una imagen diferente comenzó a emerger. No la de un mar encantado, sino la de una región compleja, dinámica y extremadamente exigente para la navegación. El primer factor fundamental es la corriente del Golfo. Este gigantesco río oceánico atraviesa el Atlántico occidental con una velocidad que puede superar los 4 nudos. Para un barco mal calculado, esto significa desviaciones de decenas de kilómetros en pocas horas. En tiempos de navegación astronómica y brújulas imprecisas, esa desviación podía llevar a una embarcación directamente hacia bancos de arena o al mar abierto sin referencia costera. Incluso en la era moderna,
una avería de motor o una tormenta repentina podían convertir esa corriente en una cinta transportadora hacia el desastre. A ello se suma la meteorología tropical. La región comprendida entre Florida, el Caribe y las Bermudas es una de las zonas donde nacen y se fortalecen los huracanes atlánticos. Estos sistemas pueden surgir con rapidez, alterar la presión atmosférica, generar olas gigantescas y desorientar instrumentos barométricos. Antes de la era de los satélites, detectar un huracán en formación era cuestión de suerte. Muchos capitanes simplemente no sabían que estaban navegando hacia una pared de viento y agua hasta que ya era demasiado tarde. Existe también un fenómeno geofísico menos conocido, pero real: la variación magnética. En ciertas áreas del Atlántico Norte, el norte magnético no coincide con el norte geográfico, y durante décadas esa discrepancia no estaba bien cartografiada. Una brújula podía indicar rumbo correcto mientras el barco se alejaba lentamente de su destino. Este detalle técnico, aparentemente menor, explica varios casos históricos de navegación errática atribuidos posteriormente al misterio del Triángulo. Cuando la aviación entró en escena, nuevos factores se añadieron. En los años 40 y 50, la navegación aérea sobre océano dependía de radiofaros o cálculos manuales. Una tormenta, una avería eléctrica o un error de triangulación podían hacer que un avión creyera estar en una posición distinta a la real. En un mar sin referencias visuales, la desorientación espacial podía ser letal. Hoy sabemos que esto ocurrió en el vuelo 19. No fue un fenómeno desconocido, sino una cadena de errores humanos, instrumentos defectuosos y decisiones tomadas bajo presión. Las compañías aseguradoras realizaron sus propios estudios estadísticos. Sus conclusiones fueron claras. El número de desapariciones en la zona del Triángulo no era significativamente superior a la de otras regiones oceánicas con tráfico intenso. La diferencia estaba en la narrativa. Algunos casos fueron seleccionados, aislados de su contexto y presentados como parte de un patrón misterioso. Otros incidentes similares, ocurridos fuera del área, no recibieron atención mediática y quedaron fuera del mito. En los años 70, el científico Lawrence Kusch publicó un estudio exhaustivo revisando cada caso famoso atribuido al Triángulo. Consultó archivos navales, registros meteorológicos y bitácoras de vuelo. Descubrió que en varios casos las condiciones descritas como clima tranquilo en los libros de misterio eran en realidad tormentas registradas oficialmente. En otros, los barcos no desaparecieron dentro del área del Triángulo, sino a cientos de kilómetros de distancia. Algunas tripulaciones fueron rescatadas posteriormente, pero esa información nunca se incorporó al relato popular. La conclusión científica fue sobria. No existe una evidencia de fuerza desconocida operando en esa región. Solo una combinación de tráfico intenso, meteorología agresiva, corrientes poderosas y errores humanos. Sin embargo, el mito ya había adquirido vida propia. Y como ocurre con todas las leyendas modernas, la falta de una explicación definitiva en cada caso individual dejó espacio para interpretaciones extraordinarias. Desde portales dimensionales, civilizaciones submarinas, hasta anomalías temporales. Teorías que llenaban el vacío emocional que los datos fríos no conseguían ocupar. Porque, aunque la ciencia ofrezca respuestas probables, el mar sigue guardando sus restos. Y mientras no se recuperen todas las piezas de cada tragedia, siempre existirá un margen de incertidumbre. Y es en ese margen
donde el mito encuentra alimento. Cuando las explicaciones racionales comenzaron a circular entre científicos y autoridades marítimas, el gran público ya había abrazado otra versión de la historia. Los libros de divulgación misteriosa, los programas de radio nocturnos y más tarde los documentales televisivos no buscaban cerrar el caso, sino mantenerlo abierto. El Triángulo de las Bermudas dejó de ser una región oceánica y se transformó en un símbolo, un espacio donde la lógica parecía fallar. Y cuando la lógica se percibe insuficiente, surge inevitablemente la especulación. Una de las primeras teorías extraordinarias en ganar popularidad fue la de las bolsas de gas metano. Se sabía que en ciertos fondos marinos existían acumulaciones de hidratos de metano, capaces de liberarse de forma repentina. Si una gran burbuja de gas ascendía bajo un barco, podía reducir la densidad del agua, lo suficiente como para hacerle perder flotabilidad y hundirse casi instantáneamente. Era una hipótesis científicamente posible. Sin embargo, los estudios geológicos posteriores demostraron que, aunque en estos depósitos existen, no se encuentran en concentración significativa en la zona exacta del triángulo y además no explican las desapariciones aéreas. Otra línea de especulación se centró en anomalías magnéticas extremas. Algunos autores afirmaban que en esta región la brújula no solo se desviaba, sino que podía invertirse o perder completamente su referencia. En realidad, la variación magnética en el Atlántico Occidental es conocida y cartografiada, pero no es excepcional comparada con otras partes del planeta. La diferencia es que, en tiempos antiguos, esa información no estaba disponible para los navegantes. El misterio no era la anomalía, sino el desconocimiento humano de ella. A partir de los años 70, coincidiendo con el auge de la cultura ufológica, aparecieron teorías aún más audaces. Se hablaba de bases submarinas extraterrestres, de abducciones de barcos y aviones, de tecnologías desconocidas operando bajo la superficie. Estas ideas no tenían respaldo físico ni documental, pero conectaban con el imaginario colectivo de una época fascinada por el espacio exterior y la posibilidad de inteligencias no humanas. También surgió la hipótesis de fallas temporales o espaciales, una versión moderna de los antiguos portales míticos. Según esta propuesta, en el triángulo podrían producirse distorsiones del tiempo que harían desaparecer momentáneamente objetos o personas. De nuevo, ninguna medición científica ha detectado tal fenómeno, pero la idea resultaba irresistible. Para una audiencia que ya no se conformaba con tormentas y errores de navegación. Y finalmente, como culminación de todas las narrativas, apareció la conexión con la Atlántida. Algunos autores sugirieron que bajo el triángulo yacían las ruinas de una civilización antigua, cuyos cristales o tecnologías residuales aún emitían energías capaces de interferir con los instrumentos modernos. No había evidencia arqueológica que apoyara esta afirmación, pero la unión de dos mitos, la ciudad perdida y la zona maldita, generó una historia de enorme potencia simbólica. Mientras tanto, la industria editorial comprendió que el misterio vendía. Libros con títulos sugerentes, mapas con triángulos dibujados y listas de desapariciones cuidadosamente seleccionadas comenzaron a circular por todo el mundo. El Triángulo de las Bermudas dejó de pertenecer a marinos y científicos. Pasó a ser propiedad de la cultura popular. Curiosamente, cuanto más se intentaba desmontar el mito con datos, más se fortalecía. Cada explicación racional era percibida por algunos como encubrimiento. Cada ausencia de pruebas físicas se interpretaba como señal de algo aún más extraordinario.
El misterio había trascendido los hechos originales. Ya no importaba si las desapariciones tenían causas naturales. El triángulo se había convertido en un relato colectivo sobre los límites del conocimiento humano. Y en cierto modo, ese es su verdadero legado. No demostrar que existe una fuerza desconocida en el océano, sino recordarnos que incluso en la era de los satélites y los mapas digitales, el planeta sigue conteniendo regiones donde la incertidumbre persiste, lugares donde los restos nunca se encuentran, donde los informes quedan incompletos, donde la última comunicación se pierde en la estática. El mito no nació porque el mar sea sobrenatural. Nació porque el mar sigue siendo inmensamente más grande que nuestra capacidad de vigilarlo. Llegados a este punto, después de revisar desapariciones documentadas, informes oficiales, investigaciones científicas y teorías extraordinarias, podría parecer que el Triángulo de las Bermudas es simplemente un caso cerrado. Una región marítima compleja, peligrosa en términos meteorológicos y geográficos, pero no más misteriosa que otras zonas del planeta con condiciones similares. Sin embargo, el triángulo no desapareció con las explicaciones racionales. Al contrario, se consolidó, se fortaleció y terminó ocupando un lugar permanente en el imaginario colectivo mundial. La razón de esa permanencia no se encuentra en los datos, sino en la psicología humana. El ser humano necesita relatos que representen los límites de su control. En una época donde los mapas parecen completos, los satélites observan cada rincón del planeta y la tecnología promete previsión total, el Triángulo de las Bermudas cumple una función simbólica esencial: recordarnos que aún existen espacios donde la certeza no es absoluta. Durante siglos, ese papel lo desempeñaron los bordes del mapa medieval, donde se dibujaban monstruos marinos y se escribía la advertencia: aquí hay dragones. Cuando el mundo fue cartografiado, esos dragones desaparecieron, pero la necesidad de un territorio incierto permaneció. El triángulo se convirtió en el heredero moderno de aquellos márgenes antiguos, un lugar donde el misterio aún puede respirar. Además, el mar posee una cualidad narrativa única. A diferencia de una montaña o un desierto, el océano oculta de manera perfecta. No conserva ruinas visibles, no ofrece cuerpos, no devuelve respuestas. Una desaparición en tierra puede investigarse con huellas, testigos y rastros físicos. En el mar, la escena del suceso desaparece en cuestión de horas. Esa ausencia de evidencia se convierte en terreno fértil para la especulación, porque donde faltan pruebas, el relato ocupa el espacio vacío. El Triángulo de las Bermudas también refleja otra tensión profundamente humana: la relación entre tecnología y vulnerabilidad. Los casos más famosos implican barcos gigantes, aviones militares, sistemas de navegación avanzados para su época. La desaparición de esas máquinas simboliza la fragilidad de nuestra confianza en el progreso. Recordarnos que incluso con instrumentos precisos y protocolos estrictos, un error mínimo, una tormenta inesperada o una cadena de decisiones equivocadas pueden llevar al silencio absoluto. Por eso el vuelo 19 sigue fascinando, no solo por lo que ocurrió, sino por lo que representa. Hombres entrenados, comunicaciones activas, procedimientos militares. Y aún así, pérdida total. No es un relato de fantasmas, sino de desorientación humana frente a un entorno inmenso. Con el tiempo, el cine y la televisión y la literatura fijaron la imagen definitiva del triángulo. Nubes bajas, brújulas girando sin control,
radios que crepitan, aviones que descienden hacia un mar sin retorno. Esa iconografía terminó por independizarse de los hechos originales. A día de hoy, incluso quien desconoce los detalles históricos, reconoce el nombre y lo asocia inmediatamente al misterio. Curiosamente, los propios científicos que estudiaron el caso admiten algo esencial. Aunque las causas probables sean conocidas, no todos los restos han sido recuperados, no todas las cajas negras han sido halladas, y no todos los informes están completos. En ese margen inevitable de información perdida, el mito mantiene una base legítima. No lo sabemos todo. Y mientras exista algo que no sepamos, existirá espacio para esa pregunta. No es necesario recurrir a portales dimensionales ni a civilizaciones submarinas para comprender por qué el triángulo sigue vivo. Su fuerza no proviene de fuerzas invisibles, sino de la propia naturaleza humana, que necesita lugares donde el conocimiento no sea total, donde la imaginación aún pueda navegar sin restricciones. El Triángulo de las Bermudas no es tanto un punto en el mapa, sino una región en la mente colectiva, una metáfora moderna del límite, un recordatorio de que pese a todos nuestros avances, seguimos siendo criaturas pequeñas en un planeta inmenso, donde el mar conserva todavía el privilegio de guardar sus secretos. Has escuchado La Cabaña Radiofónica número 51. Buenas noches y recuerda, mientras existan preguntas sin respuesta, el misterio seguirá navegando.